Hola hermanos, Dios los bendiga. Un poquito atrasados, pero bueno, ya estamos aquí y le damos gracias a Dios porque nos permite pues nuevamente estar aquí para compartir la palabra del Señor. Reciban un saludo, sean bienvenidos y pues vamos a escuchar el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pastor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos contentos por poder compartir la palabra y con ese anhelo de que ustedes también estén en esa disposición para alabar y adorar a Dios a través del conocimiento. Y pues vamos a orar para dar inicio y así entrar de lleno a nuestra enseñanza. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí nuevamente y poder aprender un poquito de tu palabra, Señor. Yo te pido que toques los corazones de cada uno de los que van a escuchar este mensaje y hazlo vivo en cada uno de sus corazones. Te lo pido por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, hoy vamos a ver la iglesia de Sardis y pues antes de iniciar, pues vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Todavía no funciona, ¿verdad? No. Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6 y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver la iglesia de Sardis. Vamos a ver lo que significa Sardis es los escapados o los sobrevivientes. De alguna manera, Sardis pues fue una de las 7 iglesias, como hemos estado viendo, que fueron puestas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y bueno, vamos a ver que en donde se establece esta iglesia de Sardis, bueno, la ciudad también se llamaba Sardis, y su capital de Sardis, de esta ciudad, se llamaba, era Lidia, era su capital Lidia. Esta ciudad de Sardis tenía una gran seguridad contra sus ataques de enemigos. Se encontraba la iglesia de Sardis, se encontraba a unos 25 kilómetros de Tiatira y a unos 50 kilómetros de Esmirna. Esta ciudad también de Sardis era una ciudad muy pagana, tenían una religión muy pagana y tenían un templo muy grande dedicado a la diosa Cibeles, también conocida hoy como Artemisa o Diana. Muchas de sus imágenes de esta diosa era una mujer sentada sobre un trono, a veces con 1 o con 2 leones al costado. También, habla la mitología que, a esta diosa le llamaban la diosa que podía resucitar a los muertos. Era la diosa que según tenía poder para resucitar a los muertos, dependiendo de, contando una historia de que esta mujer tuvo un hijo y cuando crece el hijo se casa con él, y después de que se casan, la mamá, en un ataque de celos,
pues su hijo comete un acto muy terrible en el cual muere, y después esta mujer, esta diosa supuestamente, lo resucita. De ahí que ella toma el nombre de la diosa que puede dar vida, que resucita a los muertos. Pero bueno, eran las creencias que tenían en esta ciudad sobre la diosa que ellos tenían en ese lugar. Esta ciudad de Sardis era una ciudad que estaba sobre un valle, pero estaba en lo alto, como en un valle, pero en lo alto. Bueno, aquí la idea, o no la idea, más bien era una ciudad en dos. En el valle había una parte de la ciudad y en unas peñas estaba lo más importante de la ciudad, que era donde estaba el rey o el que gobernaba Sardis. Y esta ciudad pues estaba rodeada por unas grandes murallas, solamente tenían una sola entrada, una sola entrada. Esta ciudad era muy rica, se dedicaban, el oro era algo... Resulta que en el valle pasaba un río y este río traía mucho oro, entonces por eso era la riqueza de esta ciudad. Sí, era una ciudad muy, muy próspera, muy rica, el oro era algo que se daba en esa ciudad. Y bueno, esta ciudad era muy en seguridad, muy perfecta en cuanto a la seguridad, y eso la llevaba a ser una ciudad impenetrable, una ciudad que tenía mucha fortaleza alrededor, pero que a lo largo esa cobertura o esas murallas que estaban a su alrededor y que lo mantuvieron en una confianza de saberse que no podían ser invadidos, lo llevó a un exceso de confianza, y fue el peligro que tuvo esta ciudad. Se sentían tan seguros y no tomaron las precauciones necesarias y las medidas necesarias contra los ataques de su enemigo, lo cual pues trajo como consecuencia la conquista y esos ejércitos invasores, los cuales pudieron entrar sin siquiera dar batalla debido a sus descuidos. Pero ellos, pues fue una ciudad que vivió en el descuido, creyendo tener mucha fortaleza alrededor, vivió en el descuido. ¿Algo más? Sí, esta ciudad tuvo dos ataques. El primero resulta, ahorita tengo problemas con mi computadora, pero recuerdo esto. Tuvo dos ataques. El primero fue antes de Cristo y resulta que como es una ciudad que está a lo alto, está amurallada, y es muy difícil poder acceder a la ciudad por el camino principal, entonces estaban muy confiados y resulta que una vez los atacaron, pero no podían acceder a la ciudad, pero en ese tiempo de sitio, uno de los soldados que eran los enemigos de Sardis vio como a un soldado se le cae su escudo y ve que se baja por un lado y entonces de la muralla, entonces dice, pues ya sabemos por dónde podemos atacar. Entonces por ahí por donde se bajó ese soldado, los atacaron y pudieron conquistar la ciudad. Y la segunda vez ya fue cuando en el tiempo de que ya Roma gobernaba, fue la misma situación. Nada más que aquí, creo que se me fue el nombre, no voy a decir nombres para no equivocarme, hizo, a sus soldados les hizo una propuesta, que el que pudiera encontrar por dónde subir, atacar la ciudad, entonces les iba a dar una gran recompensa. Entonces varios soldados se comprometieron en esto y encontraron la manera de entrar, que fue la misma forma en que entraron, porque resulta que había grietas y por esas grietas se podía escalar y volvieron a atacar la ciudad. Entonces ya desde ahí
pues empezó su decaimiento. Sí, y bueno, pues fue a ese descuido pensando que como pues sí, ciertamente estaban en una situación, en un lugar muy difícil para que sus enemigos accedieran, y ellos pues esas grandes murallas y esos riscos que tenían, pues para ellos fueron como el estar confiados que no podían ser atacados, más sin en cambio, por medio de haber descuidado sus medidas de seguridad, pues fueron atacados y fueron destruidos. Pues vamos a ver que después de conocer un poquito de esta ciudad, ahí dentro de esa ciudad de Sardis, se establece la iglesia también con el nombre de Sardis. Como esta iglesia se establece como resultado también de ese avivamiento espiritual que empezó en Éfeso, la historia que vemos a través de Pablo, que lleva el mensaje a los gentiles, y vemos que empezó a establecer diferentes iglesias en toda esa área de Asia Menor, porque era un lugar de mucho tránsito y de ciudades muy importantes y ciudades muy comerciales, que bueno, ahí había una gran cantidad de personas que llegaban, entonces era factible para ellos en medio de esas ciudades de puertos poder tener iglesias donde poder compartir la palabra de Dios, y en medio de esa ciudad se establece la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, bueno, vamos a empezar a ver que esta iglesia pues vivió un avivamiento en sus comienzos, era una iglesia que estaba avivada, pero de alguna manera vamos a ver que esta iglesia ya no avanzó. Esta iglesia fue una iglesia que ya no avanzó, fue como una planta que se puso ahí, como el ejemplo de una plantita que se planta, pero si ya no se le da más seguimiento, pues se queda ahí solamente la planta y ya no da fruto y ya no crece. Si se descuida esta planta, ya no crece y muere. Esto fue lo que le pasó a la iglesia de Sardis. No siguieron sembrando para seguir adelante, no siguieron buscando en su vida espiritual, y bueno, esta iglesia no tuvo enemigos como los vemos en las otras iglesias de persecución en cuanto a la persecución. Nosotros vemos en las otras iglesias que hubo gran persecución. En esta iglesia ya no hay persecución, ya no tienen ese problema de los enemigos externos de la persecución, ni tampoco se dejaron arrastrar por falsas doctrinas, sino que, bueno, como fue en el caso de Pérgamo y en el caso de Tiatira, esta iglesia hacía obras, pero solo de la clase que impresiona a la gente y no a Dios. Entonces, aquí vamos a ver lo que el Señor empieza a decirle a la iglesia de Sardis. ¿Algo más, pastor? No, está muy bien. Bueno, entonces vamos a ver que el Señor empieza a decirles: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, sabemos que en cada carta siempre Jesucristo se presenta de una manera diferente. Entonces, aquí habla de que el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver una cita para ver primeramente, bueno, se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Vamos a ver en Isaías 11:2. Sí, ahora sí que no puedo. Bueno, ahorita lo que la hermana busca, hace unos días estábamos escuchando una predicación de un pastor y empezaba a hablar de los espíritus. Y bueno, ahorita vamos a hacer esta lectura donde nos va a decir cuáles son estos 7 espíritus. Pero algo que tenemos que tener presente, ¿por qué Jesucristo utilizó esto? En esta ciudad de Sardis se practicaba mucho la astrología. Entonces ellos creían que sus vidas eran dirigidas por las estrellas y por los espíritus.
Entonces, cuando él dice de los 7 espíritus, les está hablando en un contexto que ellos dominaban muy bien, ¿sí? Cosas que ellos entendían. Entonces, cuando le habla de el que tiene los 7 espíritus, les hacía referencia al que estaba sobre todo lo que ellos pudieran creer, ¿sí? A ver, dele lectura, hermana. Sí, bueno, dice aquí Isaías 11:2, dice, bueno, voy a leerles desde el 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, bueno, aquí con lo que nos está diciendo el pastor, ciertamente, bueno, una iglesia que se dejaba, que bueno, tenía como fe la astrología, lo que los espíritus le decían. Él se presenta aquí con los 7 espíritus. Acuérdense que el número 7 es el número de la perfección. Él está haciéndole ver a la iglesia que, bueno, Él es el único perfecto, ¿verdad? El único perfecto, que en Él está la perfección. Entonces, cuando hablamos de Él, es que está el Espíritu de Jehová, que Él es sabio, que Él es, bueno, lo que empezamos a ver aquí, Él es sabio, Él es la inteligencia, Él es el único que puede dar consejo, Él es el único que tiene poder, es ese conocimiento, el único que puede enseñarnos ese temor a Dios. Y bueno, y déjenme terminar la idea que les decía de este pastor que estaba predicando. Ahora, la pregunta es, ¿en realidad hay 7 espíritus o es un solo espíritu? Uno solo. Un solo espíritu. Acuérdense que cuando hablamos de los atributos de Dios, por ejemplo, hablamos de que Él es omnipresente, omnisciente, se me fue el otro. Omnipresente. Es omnipresente, omnisciente y inmutable. Es omnipotente también. Y bueno, hay muchos atributos, pero sigue siendo el mismo Dios. Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero estamos hablando de uno mismo. Entonces, lo mismo sucede aquí con los 7 espíritus. Es un espíritu, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Y regresando a este pastor que les estoy platicando, en su predicación llega un momento en que empieza a decir que venga sobre ti el espíritu de poder, que venga sobre ti el espíritu, y empieza a mencionar muchos espíritus, y entonces como que uno dice, bueno, entonces, ¿cuántos son? Es un solo espíritu, hermano, y tenemos que tener cuidado con esto, porque podemos confundirnos y pensar que hay muchos seres divinos, solamente hay uno, y ese es Dios, hermanos. Entonces, cuando usted escuche esto de lo que dice Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre el espíritu de Jehová. Primero, el espíritu de Jehová. Luego dice, el espíritu de sabiduría. No es más que el mismo Dios proveyendo de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces empezamos a transgiversar la palabra de Dios y olvidamos el contexto o por qué se dijo estas cosas. Sí, son cualidades de Dios, son cualidades de Jesucristo. Bueno, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pero son esas cualidades que están dentro de Él, que Él es la perfección. Él no es el que tenga conocimiento, Él es el conocimiento. Así es. No es que tenga sabiduría, Él es la sabiduría. Así es, no es que tenga temor, Él es el temor. O sea, Él es, no es que tenga amor, Él es el amor. Así es. Entonces, esto es a lo que Él se refiere, que Él es el todo, que no hay nada fuera de Él. Es cuando Él se está presentando de esta manera a la iglesia de Sardis, que fuera de Él
no hay ningún otro Dios, ningún otro espíritu que pudiera conocer todas las cosas como él podía conocer lo que estaba dentro de esta iglesia. Y bueno, estamos viendo que alrededor de esta iglesia que era en la ciudad, pues eran las costumbres que ellos tenían, ver esos espíritus. Por eso de esta manera el Señor se presenta, que Él tiene esos 7 espíritus de Dios, o sea, la perfección. O sea, toda esa cualidad está dentro de Dios, dentro de Jesucristo mismo. Entonces, esto es lo que nos quiere dar a entender con 7 espíritus. No hay 7 espíritus que diga usted, entonces ahora es Espíritu Santo, No, es un solo espíritu que es Dios, y estas cualidades están dentro de Él. Él es. Él es, como les comentaba hace un momento, Él es la sabiduría, Él es el conocimiento y todo esto. Entonces, bueno, Él estaba hablando de esta manera a la iglesia y le está diciendo, el que tiene las 7 estrellas, bueno, estamos viendo aquí que las 7 estrellas, bueno, son estos pastores que están en sus manos, ¿verdad? Que están en sus manos y que Él conoce todo de cada uno de ellos y que, bueno, tiene el control de ellos y el cuidado de ellos. Esto también es algo, pues, alentador para los siervos de Dios, pues, saber que están en sus manos del Señor, ¿verdad? Y que, bueno, que así como están en sus manos, Él va a tener cuidado de ellos, de sus siervos, de que liderean una iglesia. Él les hace ver que aunque los deje todo mundo, Él nunca los va a dejar, ¿verdad? Pero también esa situación de saber la condición de cada uno de ellos. Él sabe si le aman verdaderamente, si no le aman. Entonces, bueno, Él estaba presentándose de esta manera y que Él tiene el control de todas las cosas. Así es. Ajá. Bueno, vamos, ¿hasta aquí algo más, pastor? No. Bueno, vamos a seguir adelante y Jesús les empieza a decir, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, Él estaba recordando a esta iglesia, haciéndole ver que Él conoce todas las cosas. En su perfección, Él todo lo sabe. Y sabía que Él conocía sus obras, de que tenía nombre, de que vive. ¿Cuál es el nombre que nos da vida? El nombre de Cristo. El nombre de Jesucristo. Entonces, el nombre, sabía que esta iglesia había reconocido a Jesucristo, que tenía ese nombre. El llamarse, el decir he reconocido a Jesucristo y el decirse que eran cristianos, ¿verdad? Ese nombre que nos da vida y que nos hace reconocer delante de la gente como alguien diferente. Pero el Señor le dice, pero estás muerto. Aunque tienes ese nombre que es vida, tu vida no demuestra que tiene vida, sino que está muerta. ¿Algo que tenga que decir? Resulta que el mensaje siempre fue para los pastores de la iglesia. Entonces, el que es responsable de la iglesia o del que recae la responsabilidad de la iglesia es primero al pastor. Y resulta que algunos escritores dicen que el nombre del pastor era Ósimo. Y Ósimo quiere decir el que tiene vida. Por eso es que dice que dices que tienes nombre. ¿Cómo dice el nombre de que vives y estás muerto? Ajá, nombre de que vives o el que tiene vida. Entonces, este pastor, los estudiosos dicen que pues era un pastor que había perdido el rumbo de lo que realmente es el pastorado. Y algo que nosotros tenemos que tener presente y que usted también lo tiene que tener presente cuando usted escuche un mensaje, ponga atención en quién se centra ese mensaje. Porque si el mensaje se centra en la ropa que usa, en el dinero que gana, a los lugares que va, de las cosas que hace, el mensaje no está centrado en Jesucristo, sino en su persona. Y algo que podemos ver y que lo vamos a ir viendo más adelante en la historia de esta iglesia, es que ya era una iglesia que estaba trabajando, que estaba haciendo cosas, pero que no había esa vida. Y algo que podemos ver aquí es que muchas veces cuando no hay una conversión real,
la gente sigue actuando de la misma manera antes de recibir a Cristo. Entonces, aquí la pregunta que surge es, ¿habrá pastores que todavía no reciban a Cristo Jesús como su Salvador? Sí. ¿Qué piensa usted? ¿Sí? ¿Eso en qué lo podemos ver? En lo que les acabo de decir, de qué se tratan sus predicaciones, sus actitudes. Si él no está preocupado por las ovejas y le da igual si se van o llegan, si lo más importante es su persona, que el cuidado de las ovejas. Hay una parte de la Biblia donde dice que los que no son verdaderos pastores solamente están viendo por su exprimiendo a las ovejas, ¿no? Y sacando más de lo que deben de sacar de las ovejas. Y entonces aquí vemos que eso nos lleva a que ese pastor ha perdido el rumbo, ha perdido la pasión, ha perdido el amor por la obra del Señor. Ya no es tan importante si la gente está recibiendo el alimento que debe de recibir, ya no es tan importante si el testimonio que da va a influir en las vidas de los demás. Entonces, cuando vemos esto de este pastor, de su nombre Ósimo, él se sentía que estaba casi en el tercer cielo. Yo he conocido pastores así que sienten que ya nadie los puede tocar, y creo que muchos hemos visto ahora en videos que hay pastores que ya necesitan sus guardaespaldas, que ya si quiere hablar con él tiene que hacer cita, si es algo urgente, la secretaria lo va a programar a ver qué día lo puede atender el pastor. No quiero decir que el pastor no tiene compromisos, no quiero decir que a veces, pues sí es necesario agendar una cita, pero el punto aquí es que cuando, y pregúnteselo a cualquiera del campo, yo lo he visto, hermanos, el que tiene un negocio siempre va a estar al pendiente. No es que estoy diciendo que la iglesia es un negocio, pero sí, si tiene sus animalitos usted, por ejemplo, lo veo con mi hermano. Él se dedica a la ganadería y tiene sus animalitos, está ahí está. Que si un animal se enfermó, medicamento. Que si una vaquita va a tener un becerro, ahí está cuidando la vaquita. Y muy constantemente está metido en eso. Pero cuando usted ve un pastor que a cada ratito deja sus ovejas, que le da igual quién viene y quién les predica o quién les enseña, y no está al pendiente de lo que están aprendiendo sus ovejas, pues tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo no les estoy diciendo que se salga de la iglesia con todo lo que acabo de decir, pero sí que tenga esa sabiduría para poder discernir y ver qué está pasando. ¿Sí? Bueno, pues vemos aquí esta iglesia que, bueno, desde la cabeza hasta el más pequeño, tenían un descuido delante de Dios. Ellos solamente ya vivían de apariencia, del nombre, pero sus obras, dice en el versículo 2 que leímos, no habían sido halladas perfectas, no eran perfectas. Y bueno, su trabajo ya no era perfecto, ya había sido descuidado, ¿verdad? Ya había sido, hacían trabajos que no eran inacabados, eran inconstantes, eran incompletos, eran incorrectos, ¿verdad? Eran inmaduros, pues todo lo tenían como que truncado, y lo que hacían, pues a veces o lo hacían, pero ya no para agradar a Dios, sino para quedar bien. Para quedar bien, ¿verdad? Y que ahora en día, pues hay muchas, bueno, y esto no solamente hoy en día, en tiempos pasados, a través de la historia de la iglesia, vemos gente que solamente trata de quedar bien, ¿verdad? Pero ya que vean que cantas bonito, que vean que haces esto, que haces lo otro, pero ya no lo hacen para agradar a Dios, sino que, bueno, solamente era una iglesia, la iglesia de Sardis cayó en el descuido de solo impresionar a los hombres, ¿verdad? Solo impresionar, de que la gente viera que tuviera ese nombre, ¿verdad? Pero delante de Dios era hallado. Ahorita que decías todas estas cosas, estaba pensando en estos predicadores que no le dedican ese tiempo para su sermón, que a lo mejor llega el día que les toca predicar
y pues nada más abren la Biblia, ojean y buscan algo, de esto voy a predicar. No se trata de eso, hermanos, ¿sí? Decías de aquellos que hacen su trabajo y lo dejan a medias. Esto es algo bien importante dentro de la iglesia, el que si usted acepta un cargo dentro de la iglesia, sea responsable con ese cargo, hermanos. No es nada más decir tengo el nombre de líder o soy el encargado de, sino si usted es el líder, hermano, haga el trabajo de un líder. Si usted está encargado de alguna área dentro de la iglesia, haga con excelencia ese trabajo. Algo que estamos aprendiendo aquí que mencionabas es que era tan fácil dejar el lugar, que era tan fácil, pues ahí se va. Entonces, algo que nos debe de distinguir como cristianos es el que nosotros siempre hagamos las cosas con excelencia. Cuando nosotros nos involucramos de esta manera, hermanos, es cuando empiezan a suceder las maravillas, cuando empieza a suceder los milagros, cuando empieza a la gente a convertirse, hermanos. A veces uno piensa que esto es la responsabilidad del pastor o de una sola persona. Pero déjeme decirle que su trabajo, aunque usted piense que es no tan importante, va a influir para que la obra de Dios se extienda. Entonces, no hay trabajo que no sea importante dentro de la obra de Dios. Todo trabajo dentro del servicio y de la iglesia es importante, ¿sí? Entonces, yo le invito, hermano, que reflexionemos en esta iglesia, porque tenían todo para ser una iglesia creciente, una iglesia que se expandiera, pero llegó un punto en que vino ese conformismo y que se veían, pues estamos bien, no tenemos necesidad de nada, ¿qué más hacemos? ¿Sí? Esto sucede en muchas iglesias donde llega un punto en que tienen todo, a lo mejor están cubiertas las áreas y el pensamiento es, ¿y ahora qué hacemos si ya está todo? Y pareciera que se cierran las puertas. No sé si te acuerdas de esta pastora de Puerto Rico que les platicaba que la iglesia donde estuve asistiendo un tiempo, la iglesia era, su cupo era para 100 personas y ya casi llegábamos a los 100. Entonces decía la pastora, no sé qué vamos a hacer el día que lleguemos a ser 100, ya no vamos a dejar entrar a nadie. Entonces se da cuenta cómo pareciera ser que ya cumplió el límite y que ya no hay más que hacer. Entonces aquí a muchos les sucede esto, y no solamente a las iglesias, sino a nosotros mismos. Pensamos que en lo que estamos sirviendo es todo y no vemos más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, aguas con eso. Sí, de hecho, bueno, cuando el Señor le menciona que es una iglesia muerta, solamente con el nombre, una iglesia muerta, bueno, pues era espiritualmente una iglesia que de labios le honraba, pero su corazón estaba muy lejos. Sí. Y ahorita me venía, cuando tú estabas hablando, el pensar un esposo que viene a la iglesia y se presenta muy fiel, muy adorador, pero llega a su casa y es un golpeador, es un esto, es un lo otro, ¿verdad? O una mujer igual, ¿no? Una mujer irresponsable en su casa, una mujer que no le dé lugar al marido, que anda en el chisme, que hace, o sea, que están haciendo trabajos que no son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Ahorita me estoy acordando de una pareja, en la iglesia cuando llegaban, se sentaban juntos, a veces sí, cada quien en una esquina, ¿no? Pero servían en la iglesia, el hermano servía en la iglesia, pero cuando llegaban a su casa, cada quien en su cuarto, ¿sí? Y dentro de la iglesia parecía que todo estaba bien. Entonces, pues no es así. Entonces, a este tipo de cosas es a las que se refería el Señor. Tienes nombre de que vives, pero estás enojado, pero odias, pero no te llevas bien con el hermano, pero estás criticando, pero estás hablando mal, pero estás haciendo, o sea, este tipo de gente que en una apariencia se ve santo, pero dentro de él está esas cosas imperfectas delante de Dios, el enojo, la ira, el resentimiento, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que Dios estaba diciéndole a la iglesia, que sus obras serán imperfectas.
Ajá, su trabajo era imperfecto, pero sobre todo lo que él había enseñado de amar o de ser una nueva persona en él, porque cuando nosotros tenemos a Jesucristo, hermanos, nacemos de nuevo. Decía el pastor, hay pastores que no han recibido a Jesucristo, a lo mejor de labios, pero su corazón no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Porque el Señor le decía a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no tendrás parte en el reino de los cielos. Quiere decir que tiene que haber un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. El que es en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero esta iglesia se le había olvidado que él ya había nacido, había recibido al que tiene la vida, al que te puede dar nombre de que vives, ¿verdad? Se le había olvidado y entonces había descuidado todo eso. Entonces, si nosotros nos remontamos a lo que leímos, a lo que vimos de la iglesia de Sardis, de la ciudad de Sardis, fue una iglesia que estaba, una ciudad que fue próspera por el oro y que tenía una gran muralla que los fortalecía y que ellos pensaban que ningún enemigo podía derribarlos. Entonces vivieron se puede decir, en esa confianza o sobre ese exceso de confianza, un exceso de confianza de que como eran gente próspera y gente muy amurallada, protegida, se descuidó y no pensó que algún día los enemigos iban a venir a atacarlos. Entonces empezaron a vivir con mucha ligereza, con mucha tranquilidad, no teniendo en cuenta que iban a venir enemigos que iban a destruir. Esto nos hace ver que el peligro o el derribar de esta ciudad fue el descuido de su ciudad. Pero esto también le quería dar a entender a la iglesia, el Señor, a la iglesia de Sardis, que su descuido espiritual lo llevó a enfrentar sus enemigos y los derrotaron, ¿verdad? ¿Qué enemigos podemos tener nosotros en nuestra vida? Si nosotros no somos una gente que esté cuidando esas murallas, estar cubiertos de toda la armadura de Dios, hoy en día está pasando que más, yo les decía, en estos días de pandemia pensamos que iba a ser más fácil orar, que iba a ser más fácil estar buscando de Dios, porque decimos no trabajan o no trabajamos, todos estábamos en la casa, pero ¿qué pasó? La gente tenía que hacer algo o quería hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezaron a buscar? Más el celular, más la televisión, más otras cosas, y el estar en la casa con el esposo, con los hijos, pues no permitió o no ha permitido tener verdaderamente una intimidad con Dios. Ha sido más difícil todavía. Entonces, la iglesia está pasando por una situación de decadencia espiritual. Si nosotros no nos revestimos de toda la armadura de Dios, que fue algo muy revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente al maligno, y que cuando el día malo acabara nosotros pudiéramos estar en pie. Entonces, hemos descuidado tanto nuestra vida espiritual que cuando menos sientas ya vino la tentación, vino el pecado, vino el conflicto y fuimos presa fácil de esa situación. Entonces, ¿por qué? Porque hemos vivido, o esta iglesia estaba viviendo en el acomode, ¿cómo se puede decir? Cuando no tienen el cuidado, como en el se me fue la palabra. Sí, a mí también se me fue la palabra. Cuando no tienen esa precaución por cuidar sus murallas en un exceso de mucha conformidad. De confianza, que decía, confianza. ¿Quién va a poder subir aquí? ¿Sí? ¿Quién va a poder entrar? Entonces, incluso cuando estaba leyendo esto, decía que era tal la confianza que ni siquiera se preocupaban por poner un guardia o guardia en la noche o en todo momento que hubiera alguien vigilando para que no los atacaran. Por lo que acabas de decir, ¿quién nos va a poder atacar? ¿Quién va a poder entrar, no? Entonces, ahorita, este es el caso, por ejemplo, de lo que estamos sufriendo, la pandemia, el COVID. Muchos dicen, es que no es verdad. Es que ¿para qué uso el cubrebocas? Si ya dijo Gatell que
que no sirve y luego ya dijo que sí sirve. ¿Quién lo entiende, no? Y vemos ahora lo tremendo de todo esto, y creo que le ha pasado a usted también, es que ahora sí conocemos gente cercana que está pasando por esas situaciones, que se enfermaron y que fue algo feo. Entonces, algo que nosotros debemos de aprender de esta lección y en cuestión de este punto, sea obediente, sea prudente. Si le dicen póngaselo, esto no es que estemos aceptando a Satanás, porque esto no tiene nada que ver con Satanás o con el nuevo orden mundial, sino esto es por precaución, hermanos, ¿sí? Si le dicen use el gel, lávese las manos, no vaya donde hay mucha gente, tome su sana distancia, no conviva con gente que no conoce, usted no sabe si está enfermo o ya está contagiado, ¿sí? Entonces son cosas que debemos de cuidar. Ahora, en cuestión de lo espiritual, debemos de entender, hermanos, que el tener el conocimiento de Dios, el conocer la palabra de Dios nos va a ayudar a poder prevenir muchas situaciones. Usted va a poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y si lo hace de esta manera, usted siempre va a estar protegido. Entonces, no caiga en ese relajamiento de que diga, pues yo ya soy salvo, y no pasa nada, ¿no? Fíjese, ahorita hablando de esto, y creo que lo vamos a hablar más adelante, cuando empezamos a relajarnos en esa búsqueda de Dios, es más fácil que la tentación nos venza, hermanos. Todos somos tentados, todos pasamos por tentaciones, no hay uno que pueda decir, a mí ya nadie me tienta. Todos somos tentados, hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es que sea tentado, sino que usted caiga en la tentación. Pero ¿cómo evitamos el caer en la tentación? Pues a través de esa comunión con Dios, de tener ese cuidado, de estar constantemente aprendiendo de la palabra de Dios, de vivir en santidad, hermanos. Entonces eso nos va a evitar el caer en la tentación, pero el exceso de confianza nos lleva a cometer pecado. Sí, y esto fue la destrucción de esta ciudad, el exceso de confianza. Y que a través de esto, pues yo le estaba planteando a la iglesia de Sardis, no seas tan confiado, ¿verdad? Porque ya fuiste tan confiado que ahora tienes nombre solamente de que vives y estás muerto. O sea, ya tus obras están muertas, solamente de labios, un pueblo que ya está muy lejos de él. Un pueblo que ya no le busca el decir, una vez escuchaba a una persona que decía, ya para qué orar por las comidas todos los días, Dios sabe que mi corazón está pidiéndole que las bendiga, ¿no? Sí, oye, ya soy su hijo, ¿no? Ya soy su hijo, él tiene cuidado y bendice los alimentos, o sea, o por qué le voy a pedir ya a Dios si él ya sabe de qué necesidad tengo, ¿no? Entonces, caer en ese exceso, o sea, decir, entonces me está apartando dice el Señor, sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, no porque Él no las sepa, pero a Él le gusta que nosotros estemos en una continua comunión con Él, en estar platicando, el que nosotros platiquemos con Él nuestras situaciones. Él ya lo sabe, pero quiere que nosotros vayamos a Él y le platiquemos nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestros temores, y que a través de eso Él nos dé esa paz y podamos descansar. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, hay iglesias que, bueno, dicen, yo ya soy salvo, o sea, yo ya no, yo puedo andar en medio del fuego y no quemarme. La doctrina creciendo en gracia, salvo siempre salvo, y es lo que estás diciendo. Sí, que no les va a pasar nada, ¿no? Que se van que la salvación no se pierde. En una ocasión yo platicaba con unas personas que tienen que estaban en la doctrina de salvo siempre salvo, y ellos decían que no se pierde la salvación, que tú puedes vivir y tomar, hacer cosas, y que pues Dios no está jugando para escribirte y borrarte del libro, ¿verdad? Y yo le decía, vamos a suponer que tú eres una mujer que hoy comete adulterio, bueno, que estás en adulterio, y se te ocurre hoy irte con la persona que no es tu esposo, y se van a un hotel, y ahí en el hotel te da un paro cardíaco, ¿verdad? ¿Te salvas o te pierdes?
porque pues era estar viviendo en un adulterio, y dice el Señor, los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, bueno, es una iglesia que solamente vive de apariencias, unas personas religiosas que estaban cumpliendo solamente los días domingos, estar ahí, el estar sirviendo lo que les tocó, en estar haciendo la obra que les tocó hacer, el predicar, el cantar, pero fuera de ahí ya eran diferentes. Ya era una iglesia que estaba en el mundo, que estaba viviendo en desorden, que estaba viviendo pues no conforme a la voluntad de Dios. Y que esto es lo que muchos a lo mejor están viviendo hoy en día, estas actitudes de la iglesia de Sardis. Esto no lo acabamos de platicar con Pérgamo también, de los que viven un evangelio así, ¿no? Que dicen, soy cristiano, ya recibí a Cristo Jesús, pero terminando el servicio vuelven al mismo estilo de vida. Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que meditar, hermanos. Si pareciera repetitivo el mensaje, no es que sea repetitivo, sino es el aviso de Dios para que usted redireccione hacia dónde va. Porque es la única manera de poder llegar a Cristo, hermanos. Cuando nosotros nos mantenemos en el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, nosotros vamos a llegar a ver a Dios un día. Y yo creo que sería bueno hablar también, ya después de que terminemos estos temas, de esto que estabas diciendo, ¿la salvación se pierde? ¿O la salvación una vez que la recibimos, Dios no nos la quita? A mí me gustaría que platicáramos de esto para que quede bien claro este punto, ¿no? Y ver estas diferentes enseñanzas, como la de Creciendo en Gracia, que enseña que la salvación no se pierde, hagas lo que tú hagas, y seguir ahondando en eso. Pero regresando al tema de esta tarde, vemos que esta iglesia vivía una vida disoluta, creo es la palabra, donde todo se puede, todo se vale. Algo que sucedía aquí también, acuérdese que en esta ciudad estaba el templo a Diana, ¿sí? ¿Y cómo era el lema que dijiste al principio? La iglesia que dejó de sentir. No, la de Diana, del templo de Diana, ¿cómo era? Lo que ella hacía, bueno, aquí tengo la madre de los dioses. La salvadora que escucha a las oraciones, la que está accesible a todos, ¿sí? Y que si decías del milagro que sucedió, ¿no? Que un muerto revivió. Ajá, que según, bueno, era una, ¿cómo le llaman ellos? Una historia, una fábula, una fábula. Y pues resucitó, y ella lo resucitó a este muerto, entonces de ahí se le da ese poder de levantar a los muertos. Ajá, entonces mire, aquí sucede algo, hermanos. Cuando usted escucha muchos mensajes de Dios, cuando usted empieza a escuchar doctrinas de todos lados, enseñanzas de todos lados, se hace una mezcolanza. Y usted empieza a tratar de interpretar el cristianismo a su conveniencia. Porque escuchó que el pastor fulano dijo esto, porque el pastor fulano dijo aquello, bueno, yo tomo esto que me conviene a mí y hago mi evangelio. Este templo de Diana era pagano, hermano, pero pareciera ser que la iglesia se está convirtiendo en un templo pagano, porque estamos tomando de todos lados, hermanos, y incluso, déjeme decirle esto, está entrando la brujería a la iglesia y nosotros decimos, esto es de Dios. Y todo pareciera que está bien y que es que bonito y que la presencia de Dios se siente, cuando el camino que se está tomando es directamente a Satanás. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender en esta tarde, hermanos. La base de todo cristiano debe de ser la Biblia, no lo que el pastor diga, no lo que escuchó, no lo que vio. Eso no sirve, hermanos. Lo que le va a llevar a la presencia de Dios, y ahorita lo vamos a ver en la promesa que le hace Jesucristo a la iglesia de Sardis, es algo tremendo. Estar en el libro de la vida y caminar con Jesucristo. ¿Sí? Bueno, el pastor decía que a lo mejor estos mensajes pudieran ser repetitivos, ¿no? Siempre estamos diciendo lo mismo. Pero si nosotros vemos el transcurrir de la iglesia, hermanos, la iglesia va viviendo un deterioro.
un deterioro, un estar bajando su nivel espiritual. Entonces, desde el principio nosotros vemos que Dios siempre le está diciendo los errores de los que hemos estado hablando casi cada semana. Y le está diciendo, apártate de esto, apártate de esto, apártate de esto. Pero la iglesia no lo entendió. Entonces siguió viviendo en esos errores y lo siguió asimilando y lo siguió asimilando hasta llegar al tiempo de la Odisea. Es lo mismo en todo lo que es la historia de la iglesia, se ha vivido todos estos tipos de errores y que la iglesia no hemos aprendido a apartarlo de nuestra vida, pero que el Señor siempre nos está diciendo que esas cosas no son buenas para nosotros y que tenemos que quitarlas porque nos van a llevar a un deterioro. Bueno, aquí ya tiene una iglesia muerta. Y cuando es una iglesia muerta es alguien que ya no siente. Si tú ves un muerto, ya no come, ya no siente, ya no bebe, no camina, no oye. O sea, y si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, pues estamos dándonos cuenta que ya no comemos la palabra, ya no oramos, ya no estamos, ya no sentimos si esto es bueno o esto es malo. ¿Será bueno? Nos preguntamos, ¿será bueno? Creo que sí. ¿Será malo? No, creo que no. Entonces ya nos sentimos, ya no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, ya se está diciendo, no, esto no es malo, esto sí es bueno. Ahorita me acabo de acordar del caso de la hermana Esther que nos decía, bueno, más bien te dijo a ti, yo escuché, que te dijo, es que estoy viendo un sermón del hermano Cash Luna, y que tú le dijiste, hermana, aguas, porque la doctrina de este hermano no está bien. Entonces, esto es algo bien interesante y que lo podemos ver nosotros. ¿Quién no conoce a Cash Luna? ¿Sí? Y que yo he escuchado sus sermones y hay sermones buenos, pero dentro de eso hay mala doctrina también, hermanos. Y pudiéramos decir, ¿cómo? El problema está en lo que tú estás diciendo, que escuchamos el sermón, pues sí está bonito, pero ¿cuándo agarró su Biblia? ¿Cuándo se puso a estudiar usted? Si usted no lee la Biblia, hermano, todo lo que le digan va a decir sí está bien. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender de la iglesia de Sardis, que esta iglesia se dejó contaminar de tal manera que ellos decían, estamos caminando bien, estamos haciendo las cosas para Dios, pero era una iglesia que estaba perdida, que estaba desviada. Entonces, por eso es que en esta tarde estamos haciendo énfasis en lo que usted ve, en lo que usted escucha. Usted tiene que aprender a discernir y la manera de poder discernir es a través de la palabra de Dios. Entonces, bueno, vemos que es una iglesia que ya ni cuenta se daba que estaba muerta. ¿Por qué? Porque una persona muerta no se da cuenta ya de nada. Entonces, esto es un peligro. Si nosotros vemos, la siguiente iglesia es Filadelfia y Filadelfia y luego la Odisea. Ya es el acabose de la iglesia, o sea, ya la iglesia Filadelfia. Todavía hay algunas pocas personas, un remanente fiel, que es el que el Señor está diciendo dentro de todo el tiempo de la iglesia y dentro de la iglesia que quiere ese remanente fiel. Y que, bueno, hay muchos que seguirán en lo repetitivo de los mensajes que hemos estado diciendo, no esto, no esto, no esto. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque así lo dice el Señor y así vamos a ver lo que Él dice. Quiero que anden en vestiduras blancas, o sea, en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de su palabra? Que bueno, la iglesia va a terminar, estamos en ese tiempo de la Odisea, en ese tiempo de indiferencia total, ¿verdad? Pero que esta iglesia de Sardis ya estaba muerta. Entonces, si Sardis ya estaba muerta, ¿qué es la Odisea? ¿Verdad? Pues ya el cadáver, yo creo. Ya nada. O sea, esta iglesia, entonces venía nuevamente el ejemplo de una persona muerta. No siente nada, no tiene hambre. ¿Cuánta gente hoy en día no tiene hambre de la palabra? Ya no tiene hambre, está muerta. Es como, usted analice el cuerpo de una persona muerta. Ya no respira, no siente, no tiene hambre. O sea, no, y esa la caracteriza el Señor a esta iglesia como una iglesia muerta. ¿Y cómo lo aplicaríamos en la vida del cristiano, hermanos? Pues ya no tiene necesidad de ir al templo, le da igual si va o no va, le da igual si se reúne con sus hermanos o no, le da igual ir a la iglesia como ir a una fiesta, le da igual estar tomando y emborrachándose,
no tomar, o sea, pareciera que... Ya no sabe diferenciar, sí. ya Entonces, es algo así. por eso es que dice que es una iglesia muerta, porque puede estar en el mundo y hacer las cosas del mundo y ir a la iglesia y el pecado que está cometiendo no le redarguye. Ya no le causa nada. Sí, ahorita hay dos imperativos. ¿En qué versículo vamos ahorita, hermana? Vamos en el 2. Bueno, me estoy adelantando un poquito, pero Jesús les da dos imperativos, ¿sí? El de arrepentirse y de volver de sus malos caminos. Entonces, la única manera para cambiar esta situación es nosotros reconociendo que fallamos. Pero ¿qué sucede con estos cristianos que ya estar en iglesia o no estar en iglesia es lo mismo? Pues están directos a un camino al infierno y pareciera ser que la familia o los que parece que están bien no les importa, hermanos. O sea, ellos piensan que porque escucho la palabra de Dios o porque yo voy, está bien, y que los demás pues hagan lo que quieran. También ellos ya conocen. Pero aquí el punto es que usted tiene que estar en esa posición de alerta y darse cuenta que eso lo único que va a hacer es llevarlos al infierno. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí estamos viendo en este versículo solamente que Dios la ve como una iglesia muerta. Sus obras no son perfectas, que solamente están agradando a los hombres, pero con ese nombre de vivir, de decirle a la gente soy cristiano, pero sus obras no son perfectas delante de Dios. Y no puede verlas que son perfectas porque ella es una iglesia que está muerta, sin sentir. Es la iglesia que dejó de sentir, la iglesia que está muerta, ¿verdad? Entonces, el Señor les empieza a dar una exhortación en el versículo 3 y dice la palabra del Señor así: acuérdate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, bueno, aquí el Señor le está diciendo, acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Entonces le dice, acuérdate, ¿qué recibiste? Hoy el Señor también nos dice a nosotros, y esto le decía a la iglesia de Sardis, acuérdate, a ver, haz memoria, ¿qué recibiste para tener vida? ¿Qué recibiste? A Jesucristo. Recibí a Jesucristo como mi Salvador, recibí el regalo de gracia, recibí el que yo estaba destituido de la gloria de Dios, y que gracias al amor del Padre que nos dio a Jesucristo y que murió en la cruz del Calvario y que Él murió por mis pecados, ahora el que crea en Jesucristo es perdonado y justificado delante de Dios y somos libres y perdonados para una condenación eterna. Que ahora dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Él nos ha dado un regalo tan precioso, hermanos. Nosotros pensamos que aquí en la vida, que cuando uno muere, porque hay algunas creencias, y que parece que la iglesia ha entrado en esa situación, que pareciera que vamos a morir, que todo lo que hagamos aquí en la vida es lo único que vamos a lograr y que es bueno esforzarnos y hacer. Y no estoy diciendo que no nos esforcemos, hay que esforzarnos y hacer muchas cosas y planear muchas cosas, pero siempre pensando que la venida del Señor o nuestro llamado con el Señor puede ser en cualquier momento. Entonces, prepararnos como si faltaran 1000 años para que el Señor viniera, pero preparándonos también si hoy es el día que el Señor nos va a llamar. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos, que esta iglesia, el Señor nos ha dado un regalo muy grande. Nosotros íbamos a ir a una condenación eterna, hermanos. Éramos hijos del diablo, porque habíamos pecado y le pertenecíamos. Pero Dios nos ha dado el regalo más hermoso de su Hijo Jesucristo. Entonces, ahora nosotros, hermanos, hemos escapado, gracias a la sangre de Cristo, de esa condenación. Pero el Señor te está diciendo, acuérdate de todo lo que recibiste. ¿Y qué más? Esa salvación de gracia, ¿qué hemos oído? Bueno, que tenemos una herencia, que aquí en el mundo esto se va a terminar, ¿verdad? Que la tierra, o sea, todo esto pasa y sus deseos, ¿verdad? Este mundo pasa y sus deseos, pero que nosotros tenemos una eternidad donde
todo será incorruptible, donde no habrá ladrón, donde Dios está preparando moradas para usted y para mí, hermanos, algo celestial, algo que Dios quiere que nosotros, lo que oímos, que esa eternidad Él está preparando allá para cada uno de nosotros, y que debemos acordarnos de esas cosas, acordarnos que ciertamente hay una redención y una salvación y una eternidad, pero también acordarnos que hemos oído que hay una condenación en el lago de fuego, en el infierno y después al lago de fuego, donde nadie volverá a salir. Pero el Señor nos está diciendo, acuérdate de esas cosas, el propósito por el cual estamos aquí, de lo que estamos viviendo. Somos solamente peregrinos en esta tierra, hoy somos y mañana no somos, y que la vida es muy corta, y que el Señor nos está diciendo, no vas a ser eterno, pero acuérdate de lo que has oído en mi palabra, de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, de todas esas promesas, de todas esas bendiciones que tenemos con Él, de ese cuidado que tenemos con Él, de todas sus provisiones, que Él siempre va a estar con nosotros. Él quiere que nos acordamos de todas las cosas hermosas que Dios nos ha prometido, y que dejemos de vivir una vida indiferente a Dios, y que empecemos a acordarnos de lo que hemos recibido y de lo que hemos oído. ¿Sí? ¿Algo más, pastor? Sí, me estaba acordando ahorita de un video de Dante Gebel que le hace burla a Gigi Ávila. A lo mejor alguien de ustedes se acuerda de este predicador, y decía Dante Gebel que antes pues siempre estaban, arrepiéntete porque la venida del Señor ya está cerca y debes de cambiar. Y Dante Gebel dice, siempre duro y duro con eso, duro y duro con eso. Y ya cuántos años pasaron y Cristo no viene, ¿sí? Y cuando dice aquí que te acuerdes, es de esa forma de vida que nosotros debemos de llevar. Ahorita yo estaba meditando, no todos crecimos en un mismo evangelio. Muchos han recibido a Cristo en diferentes lugares, con diferentes doctrinas, pero el punto aquí es el que usted pueda analizar la palabra de Dios y que usted se dé cuenta cuál es la verdad, ¿sí? El que se nos esté predicando de toda la vida que Cristo viene es una promesa que se va a cumplir, hermanos, y que hoy es más palpable. Pero eso no quiere decir que porque es más palpable, ahora sí lo tenga que hacer, sino el que recibe a Cristo Jesús, la forma en que nosotros nos damos cuenta que verdaderamente ha recibido a Cristo Jesús es una transformación. La persona que tiene a Cristo en su corazón no puede ser la misma de antes, no puede decir que tiene a Cristo y seguir viviendo de la misma manera. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar con esto? A que sí, Cristo va a venir. Y no lo debemos de tomar por tardanza, sino que esto es una realidad que va a suceder. Algo que hablábamos hace un momento. ¿Qué certeza tenemos de que vamos a vivir el día de mañana? Lo que tú decías, vamos a trabajar, vamos a soñar, vamos a tener planes. Sí, piensa futuro, pero ten presente que Cristo puede venir en cualquier momento. Si la iglesia no es arrebatada, pero tú te mueres, ¿en qué lugar te quedas? ¿Sí? Entonces, por eso esto es algo bien importante, hermanos. No tanto el que se esté burlando Dante Gebel de que Cristo no ha venido y que ya se tardó. No, pero ¿qué certeza tienes tú de que el día de mañana ya lo tienes comprado? No hay ninguna, hermano. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender acerca de este punto es, cuando Dios nos dice que nos volvamos, es reconoce en qué condición estás, reconoce cómo estás viviendo. De antemano, hermano, cuando uno empieza a pecar, viene un gran remordimiento, pero el que uno, y a lo mejor se arrepiente y dice, no lo vuelvo a hacer, pero cuando uno está constantemente en la misma situación y haciendo lo mismo una y otra vez, el corazón se empieza a cauterizar, de tal manera que usted peca sabiendo que no lo debe de hacer, pero pensando que Dios es un Dios de misericordia y que lo va a perdonar. Entonces usted dice, pues yo tengo aquí mi solución, de aquí no me suelto, pero pues yo le sigo dando vuelo al hilache, ¿sí? Entonces está jugando con la palabra de Dios.
¿sí? Entonces, cuando le dice que usted recuerde y que se vuelva de ese mal camino, a esto se refiere también, hermanos, a que sí, hay muchas cosas buenas de la palabra de Dios, a lo mejor los fundamentos que recibiste no fueron los mejores, pero ahora que has crecido, que ya tienes un tiempo en la palabra de Dios y que tú entiendes el mensaje, regresa de eso malo. A lo mejor aprendiste una doctrina que no era la correcta, regresa al buen camino que es la palabra de Dios, ¿sí? Y de esta manera tú salvas tu alma, ¿sí? No se trata tanto de echarle la culpa a los demás, porque ¿sabe cuál es lo tremendo de todo esto? Que cuando esté usted delante de la presencia de Dios, usted no va a poder decir, es que la hermana Viviana me dijo, y como ella me dijo, pues yo le hice caso. No, porque a cada uno Dios nos ha dado ese razonamiento para que nosotros podamos razonar y discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si usted escucha que alguien le dice, no es malo hacer esto, no es malo ver aquello, no es malo ir acá, pero en su corazón dice, no, está mal, usted vaya a la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a decir si es verdad o no lo que le están diciendo. ¿Sí? Bueno, entonces, si se nos han olvidado de qué me tengo que acordar, hay que regresar a la palabra. La palabra es la que nos va a volver a recordar todas las cosas a través de su Santo Espíritu. Así es. Dice que Él nos recordará todas las cosas y nos llevará a toda verdad. Entonces, Él nos va a través de su Santo Espíritu y de la palabra, nos dice que nos va a corregir en justicia, a redarguir, ¿verdad?, a instruir, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Así Por es. eso hoy el Señor nos dice, párate en las sendas antiguas y medita en cuál camino vas a andar. Y si decides ir por el camino correcto, bueno, entonces es un momento que empecemos a acordarnos. A lo mejor muchos decimos, es que ya no me acuerdo. Bueno, si no te acuerdas, están las Sagradas Escrituras y tenemos al mejor maestro, que es el Espíritu Santo, quien nos dejó nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a toda verdad. Entonces, bueno, el Señor le dice, acuérdate, y después le dice, arrepiéntete. Dice, arrepiéntete. Y cuando dice arrepiéntete, y usted puede decir nuevamente, se me venía el repetitivo, pero Dios, todas las iglesias le dijo, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. O sea, usted no ha visto en ninguna iglesia que le diga, más que en la de Esmirna, que le dice, bueno, a ti no tengo, después de tanta tribulación que tienes, pues no puedo acusarte de otra cosa, sino que lo que tienes, manténlo hasta el final y que yo voy a estar contigo. Pero de ahí a las otras, todas las iglesias, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces no es que nosotros seamos los repetitivos, es la palabra de Dios que quiere que nosotros entendamos en el camino que debemos andar. Entonces dice, arrepiéntete, porque si no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva para siempre. Dice, si no velas, o sea, cuando hablas de no velar, estamos, de no velar es de no estar apercibidos de alguien que está cuidando las cosas, que estamos viendo lo que acontece a nuestro alrededor. Aquí, ¿qué nos quiere decir el Señor? Va a llegar un momento, hermanos, que la iglesia va a desaparecer, ¿verdad? Como lo que mencionaba, ya sea que Dios venga por nosotros, porque hasta aquí llegamos como seres humanos, o que Él venga por su iglesia. Aquí le está diciendo el Señor a esta iglesia, vendré a ti como ladrón en la noche, como un ladrón. Entonces, diciéndole a la iglesia, si tú no velas, si tú no estás cuidando tu vida espiritual, si tú no estás cuidando esa manera de vivir, voy a venir de repente. Vuelva Él nuevamente a mencionar, vendré a ti como ladrón en la noche, y ni cuenta te darás a qué horas vino. Entonces, un ladrón nunca te avisa a qué horas va a venir, ¿verdad? Si no, pues si supiéramos a qué horas va a venir, pues estaríamos viendo y esperando al ladrón y no lo dejaríamos entrar, ¿verdad? Pero no sabemos qué día un ladrón puede encontrarnos en la calle o entrar en una casa. Y que bueno, aquí mira, hay algo interesante. Esto de ladrón, cuando lo menciona Jesús, se los dice por la situación que ya habían vivido.
Ellos se confiaron de que estaban en Ajá. una ciudad fortificada, en una ciudad alta, que no era fácil el acceso, y siempre pensaron, ¿quién nos va a hacer algo? Pero aquí está la enseñanza de Jesús, recordándoles sus fallos para que ellos mediten. Ahora, aquí hay algo interesante, que cuando les dice acuérdate y arrepiéntete, no es si quieren, sino es algo imperativo. O sea, acuérdate, y luego le dice arrepiéntete, y el arrepentimiento es ese giro de 180 grados del que hemos hablado otras ocasiones, en el que es dejar de hacer las cosas malas. No es solamente sentirse mal por lo que haces, sino se trata de dejar de hacer las cosas que estás haciendo mal. Eso es el verdadero arrepentimiento. No es solamente decir me siento mal, sino es dejar de hacer lo que estás haciendo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Y cuando les dice que va a venir como ladrón, no se está refiriendo al arrebatamiento, sino se está refiriendo a las situaciones que ellos pasaron anteriormente, y que eso les debe de servir de experiencia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Usted nada más piense en todos los errores que ha tenido, piense en todas sus caídas, piense en todas las veces que le han advertido de alguna manera o de otra, ¿sí? Viene a mi cabeza cuando a veces hacemos necedad y que nos dicen, no hijo, no te conviene, o no hijo, no lo hagas, y pareciera ser que nos están diciendo, sí, ándale, ve, hazlo, y vamos, hacemos las cosas, nos salen mal, y luego venimos todos ahí, como dicen, como los perros con la cola entre las patas, ¿sí? Ay, sí, tenías razón, me equivoqué, perdóname. Pero si nos lo están diciendo, si te avisaron con tiempo, fue tu necedad, y entonces tú eres el que tienes que pagar las consecuencias. Entonces, lo que Dios quiere hacer aquí, o lo que quiere evitar, es que sufra usted, que pase por situaciones por las que no necesita pasar. Para eso tenemos la palabra de Dios. Con todo esto que estamos aprendiendo, con lo que estamos estudiando, estamos dándonos cuenta que tenemos ejemplo para no caer en esas situaciones. Sí, y ciertamente lo que aquí le decía el Señor, vendré como ladrón, no le estaba diciendo a la iglesia del tiempo del arrebatamiento, sino de la experiencia que habían vivido como ciudad de Sardis, de esos ladrones que llegaron en el momento menos esperado y que los derribaron. Bueno, y nosotros hoy en día podemos entenderlo así. Vendrán situaciones difíciles a nuestra vida, o cosas de pecado que se están llevando continuamente, que nos van a derribar en cualquier momento, y decir, híjole, ¿por qué no hice caso? Pero también hoy en nuestros días el Señor nos dice, prepárate porque yo vengo. Y si tú no te estás preparando, el día de mañana que estés en la gran tribulación, vas a decir, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no hice caso a la palabra? Y ahora, ¿qué hago? Pues ahora ya no está la gracia. Ya no hay oportunidad. Ya hay una oportunidad, bueno, muy oportunidad difícil. En el sentido de que pues no es tan difícil. Ya no cuesta nada ahorita. Por eso el Señor le está diciendo, ¿te acuerdas qué es lo que recibiste oído y lo que oíste? O sea, ¿qué es lo que has recibido? Una salvación. Entonces, no la descuides. No descuides una salvación tan grande. Entonces, es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, no descuides tu salvación. Cuídala con mucho temor y temblor. ¿Y por qué? Porque puede venir la tentación, puede venir el problema, puede venir la situación, y entonces vamos a ser presa fácil, pensando que como somos hijos de Dios, así como el pueblo de Israel decía, es que somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y por creer que eran hijos de Abraham decían, nosotros lo tenemos todo, pero el Señor les dijo, pues no, o sea, aún de una piedra yo puedo levantar descendencia a Abraham. Pero bueno, seguimos más adelante, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quieres decir algo aquí, pastor? Sí, bueno, ya estamos viendo que ahora viene el premio, hermanos, ¿sí? Y aquí el premio es que
que había esa gente que se había mantenido, de lo que le estoy hablando. La ciudad estaba viviendo una situación de pecado, pero había gente, hermanos, que se estaba dando cuenta que esa manera en que la iglesia estaba caminando no era la correcta, y se apartaron de esas situaciones. Entonces, esto es algo que hoy podemos hacer, hermanos. A lo mejor en tu familia se dicen ser cristianos, pero no todos lo son. Entonces, no porque se digan cristianos, tú vas a hacer lo mismo que ellos, ¿sí? Apártate, mantente. El que hable de las vestiduras blancas, esto está hablando de santidad, ¿sí? Esto está hablando de pureza. Entonces, el que tú te mantengas en esa limpieza es a través de la palabra, a través de esa comunión con Cristo, a través de la comunión con tus hermanos. Hace un tiempo yo les decía de alguien que dijo, pero yo, hermano, ¿qué tiene de malo que yo vaya a un bar con mis amigos? Ellos toman, ellos hacen, pero yo nada más los veo. Y la pregunta que surgía era, ¿qué situación está viviendo esta persona que considera a los de afuera sus amigos, y a los que son cristianos no tiene amigos? Porque esto era la situación, que no tenía amigos cristianos. ¿Cómo explica usted eso? ¿Sí? Si usted dice, es que yo no tengo amigos cristianos, es que usted no tiene comunión con ellos, ¿sí? Algo que usted tiene que aprender es que la luz y las tinieblas no tienen comunión, hermanos. O sea, no quiero decir que usted ya no les hable, que ya no conviva. El mismo Jesús convivió con los pecadores, pero dése cuenta que la convivencia de Jesús con los pecadores era para hablarles de la palabra de Dios, no para andar haciendo las mismas cosas. Tenemos el ejemplo de estos que dicen, este dicho que dice, el que anda con lobos, aullar se enseña, y el que anda vestido de blanco y camina por el lodo, seguro se va a ensuciar. Entonces, ¿a qué le quiero llevar con esto, hermanos? Usted tiene que empezar a tomar distancia de las cosas del mundo. No puede estar en dos lugares y decir que no se contamina. Sí nos contaminamos. Por eso es que constantemente nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo. Si aún los que decimos que andamos bien, estamos propensos a caer, se los decía hace un momento, todos somos tentados, pero la única manera de salir de la tentación es en esa comunión con Cristo, a través del estudio de la palabra, a través de estar en esa actividad dentro de la iglesia. Muchos piensan que ir a la iglesia ya no es necesario. Muchos dicen, ¿para qué voy a la iglesia si voy a ver esto, voy a ver aquello? Miren, iglesias perfectas no las hay, hermanos. El problema está en que nosotros somos imperfectos y que tenemos muchas fallas. Por eso es que la recomendación es: no ponga los ojos en sus hermanos, póngalos en Dios. Pero también viene el que usted es testimonio para los demás. Entonces, esto es una gran responsabilidad que nos lleva a vivir en esa santidad que Dios está pidiendo, en esas vestiduras blancas. A veces pensamos, ¿quién me ve? ¿Quién va a decir algo? Dios nos está viendo, hermanos. Entonces tenemos que cuidar nuestra relación con Dios de tal manera que la promesa de Jesucristo de que caminemos con Él se haga una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Sí. Bueno, y aquí cuando nos dice pocas personas, hermanos, se me venía ahorita a la mente de esas personas, cómo la iglesia a través de los tiempos ha ido pasando como un embudo. Como que el embudo, bueno, es ancho y termina muy angosto. Uh-huh. Entonces, cómo la iglesia a través de cuando empezó con los apóstoles, con ese fuego, pues era una multitud. Y poco a poquito se fue quedando poco, y que hoy en día es muy poquito. O sea, ya en la iglesia, en el tiempo de Sardis, había muy poquitos fieles a Dios. O sea, un remanente fiel. Entonces, el Señor está hablando a ese remanente que va a terminar hasta el final. Pocas personas, o sea, está hablando no de muchos. Y entonces me acordaba esa palabra que dice que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto, uh-huh. ¿Verdad? Y que el ancho, muchos han decidido empezar a ir por él.
Ajá, y que han olvidado todas las cosas y decidieron ir por el camino ancho. Ese camino ancho lleva a perdición y el camino angosto lleva a la vida eterna. Entonces, pocas personas, o sea, quiere decir que ya la iglesia están quedando muy poquitos. Hay gente que dice tener el nombre, pero no lo es. Entonces, dice el Señor, pero aún en Sardis había gente, muy pocas personas, muy pocas, que eran ese remanente fiel. Entonces, estaba diciendo, y son dignas, dice, son dignas, porque andan en vestiduras blancas, porque han vivido en santidad, porque han apartado al mundo. ¿Ha sido difícil? Sí es difícil, no, el ser cristiano no es fácil, pero bueno, el ser cristiano tenemos que ser vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, el ser dignas es lavar nuestras vestiduras, ya las lavamos a través de la sangre de Cristo, pero el vestiduras blancas es una vida de santidad. Y como la santidad no es que tengamos acá una aureolita, sino es un estilo de vida. La santidad es un estilo de vida que se logra a través de leer la palabra de Dios. Entonces, esas poquitas personas permanecieron y el Señor les dice, a todos aquellos que permanezcan, yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Entonces, les da dos cosas. No voy a borrar su nombre del libro de la vida y yo los voy a confesar delante de mi Padre. Entonces, que fueron dignos, que se esforzaron, que fueron valientes y que estuvieron ahí hasta el final. Entonces, quiere decir que toda aquella gente que no sigue hasta el final, bueno, su nombre será quitado del libro de la vida. ¿Algo más? Sí, bueno, ya para terminar, estamos hablando de vivir en santidad, pero cuando hablamos de santificar algo, hermanos, es dedicar a algo para un uso exclusivo. Entonces, si nosotros somos santificados, estamos dedicados para un uso exclusivo. ¿Y qué uso exclusivo es el de los cristianos? El vivir para Cristo, hermano. Si su vida usted la presta para las cosas del mundo, usted no es de uso exclusivo. Si usted tiene su mirada puesta en otras cosas que no son las de Dios, usted no es de uso exclusivo, ¿sí? Algo que tiene que aprender en esta tarde, hermanos. Los hijos de Dios están apartados solamente para Dios, ¿sí? No puede decir, como decías, el domingo en la iglesia y toda la semana viviendo como no cristiano. No se puede, hermanos. Usted es cristiano los 7 días de la semana, las 24 horas. Desde que se levanta hasta que se acuesta, usted es cristiano. Usted es cristiano en su casa, usted es cristiano en el mercado, usted es cristiano con su familia, usted es cristiano en la iglesia. No hay de que unos días sí y otros no. No hay un traje para los domingos y otro para toda la semana. Aquí usted es cristiano todos los días, hermano. Entonces, si usted logra entender esto y lo aplica a su vida, verdaderamente su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Esto es algo bien interesante porque en el Antiguo Testamento se menciona el libro de la vida, en el Nuevo Testamento se menciona en el libro de la vida. Entonces, el que su nombre esté escrito dice mucho, hermanos, ¿sí? Porque dice, usted ya tiene un lugar. Ahora, ¿cómo mantenemos ese lugar vigente? Pues viviendo apartados para Dios. Esa es la única manera. Aquí no hay de que hoy me borra y mañana me apunta otra vez y luego me borra y luego me apunta. No, hermanos, no se puede. Usted es para Cristo, viva para Cristo, ¿sí? El mismo Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, es de Cristo, viva para Cristo, ¿sí? No hay vuelta atrás, hermano, no hay medias tintas, no hay que un poquito de aquí y un poquito de allá. O es o no es. Y bueno, quiero compartirles solamente unas citas que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Mateo 10, 32 y 33, dice así la palabra del Señor: y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando dice que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, a veces pensamos que aquel que diga, sí, soy cristiano. No, es aquel que confiesa delante de los hombres que es una nueva persona en Cristo. Y que aquel que le niegue, dice, y todo a cualquiera que me niegue, porque a veces le negamos que Él está con nosotros, así como Pedro, que le dijo, no, yo ni lo conozco, y empezó a maldecir. Dice, ¿cómo no? Si tú tienes hasta el mismo hablar de ellos, y entonces dice, no, y empezó a maldecir. Entonces, el Señor quiere que nosotros le confesemos con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida, ¿verdad? No solamente diciendo, ay, soy cristiano, no, con una actitud de vida que confiese su nombre. Y dice en Mateo 25, la última cita, 31 al 34, dice así: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces es una promesa hermosa. Venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Porque dice, y yo confesaré su nombre, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y entonces nos está esperando un reino y el conocer y estar una eternidad con Dios. Entonces, hermanos, vamos a esforzarnos, vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Vamos a pararnos en las sendas antiguas y meditar qué es lo que hemos hecho mal. Y bueno, si ya no sientes nada o no tienes necesidad, todavía es el tiempo. El Señor está aquí para ayudarnos, Él no rechaza a nadie. Y bueno, pues esta es la palabra que el Señor tiene en esta tarde para ustedes y para nosotros. Amén. Y si, bueno, hermanos, lo que tenemos, pues retenerlo hasta el final. Amén. Así Vamos es. a orar. Padre, te damos gracias ti, en esta precioso tarde Señor. porque Te nos has damos, permitido Señor. compartir la palabra con mis hermanos, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por hacernos una vez más entender que necesitamos conocer, Señor, cómo es nuestro estilo de vida, cómo es nuestro estilo de vida. Ayúdanos, Señor, porque no sea que estemos diciendo que tenemos nombre de que vivamos y estemos muertos. Por favor, te pido que tomes el control de nuestras vidas y ayúdanos para vivir esa vida en santidad, esa vida apartada para ti, dedicada para ti. Y yo creo, Señor, que todas estas cosas que nosotros vivimos y que están a nuestro alrededor no valen la pena como todo aquello que tú has preparado para nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, bendice nuestras vidas, danos fuerza y guárdanos, Señor, de todo mal. Guarda a mis hermanos y cuídalos, y que el ángel de Jehová acampe alrededor Así de sea, ellos, Señor los Jesús. guarde y los defienda. Bendice sus vidas y provea todo aquello, mi Señor, que hace falta a cada uno de mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.